Hola niños, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy, como en cada clase, vamos a comenzar con un texto bíblico. Un día Jesús caminaba por la orilla del mar. En eso se encontró con unos pescadores que limpiaban sus redes. Síganme, les dijo mirándolos con ojos de amigo. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Se hicieron sus discípulos. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo del 20 al 22. ¿Se dan cuenta cómo este texto está muy relacionado con el título de esta clase? Un llamado muy especial. Me imagino que tú has recibido llamados especiales, ¿o no? Vamos a ir descubriendo entonces a qué se refiere con esto. Primero recordar entonces que la clase pasada nosotros hicimos una revisión de la evaluación, ¿cierto? Esta evaluación tenía que ver con lo creado por Dios, tenía que ver con la importancia del agua y con preguntas de reflexión. Cuando hablamos de preguntas de reflexión es porque necesito que tú pienses, ¿ya? Pienses y relaciones esas preguntas con tu vida diaria, ¿ya? Y también que la relaciones con lo que hemos realizado. Entonces yo te hice una pregunta, ¿ya? Que quedó ahí dando vueltas. ¿Qué sabes sobre Jesús? Tú tenías que anotar, ¿cierto?, en tu cuaderno todo lo que sabes sobre Él, ¿ya? Es como una pregunta para ver lo que venía en esta nueva unidad, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que al final está todo relacionado. Entonces, ¿qué sabes sobre Jesús? Me imagino que algo has aprendido en todo este tiempo, ¿cierto? Y me refiero no solamente a este tiempo, a este año, sino que años anteriores, imagino que también aprendiste cosas de Jesús, ¿ya? Y era eso lo que yo necesitaba saber. ¿Qué sabes tú sobre Jesús? ¿Ya? Y a partir de ese conocimiento vamos a seguir avanzando y aprendiendo más cosas sobre él. Si ya lo escribiste, yo aquí no te voy a dar ninguna pista, porque yo necesito que tú me envíes tus respuestas para yo después ir retroalimentando esas respuestas, ¿ok? Y vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre Jesús. Entonces, ¿qué vamos a realizar en esta clase? Vamos a conocer que Dios Padre, el Creador, elige a los profetas y los llama. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra profetas? ¿Quiénes serán los profetas? Y dice que Dios los elige y los llama. Ahora vamos a descubrir ya cómo los elige y cómo los llama. Y lo vamos a hacer a través de un video que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Para eso yo necesito que ustedes pongan mucha atención en este video, ¿ya? Todos sus sentidos puestos, mirar, escuchar, ¿ya? Para poder captar la idea del texto. El texto es Samuel, un chico que escucha a Dios. Vamos a descubrir quién es Samuel y cómo fue que escuchó a Dios. ¿Lo habrá escuchado al tiro o le costó escucharlo? Lo vamos a descubrir en el siguiente video. Así es que prepárate y vamos al video. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído?
En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estoy seguro de que Elí me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel. Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel. Así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida, y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. ¿Te gustó? ¿Cierto que es interesante? Bueno, todas estas historias también las puedes encontrar directamente en la Biblia. Samuel, un chico que escucha a Dios. Y le costó, ¿verdad? Él pensó que otra persona lo estaba llamando. Sin embargo, le dijeron que le respondiera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, ¿y nosotros hemos sentido el llamado de Dios alguna vez?
Bueno, por el momento, como dice, estamos llamados a todo lo que aprendamos en estas clases, anunciarlas. Anunciarlas significa contarle a la mamá, al papá, a los hermanos, a los tíos, ya si puedo llamarlos, a contarle a todo el mundo lo que vamos aprendiendo sobre Dios y sobre Jesús. Ahora que ya escuchaste y viste atentamente este video, vamos a responder unas preguntas. Bien, vamos a escribir, ¿cierto? Dice, escucha nuevamente el relato, ¿ya? Si es necesario, porque a lo mejor captaste toda la idea y sabes la respuesta inmediatamente. E indica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas, ya con una B de verdadero o una F de falsa. Luego transforma las oraciones falsas en verdaderas, ¿ya? Entonces, a lo mejor esa parte te va a costar en transformar las oraciones que te resultaron falsas en verdaderas, vas a tener que volver a ver el video, ¿ya? Vamos a ver. Aquí están las preguntas, ¿cierto? Dice Samuel, la primera pregunta, la pregunta A. Samuel, ¿es un anciano que vive con Elí un joven? Mira, vas a tener que leer atentamente cada pregunta porque algunas nos pueden ahí distraer. Samuel, ¿es un anciano que vive con Elí un joven? ¿Verdadero o falso? Pregunta B. ¿Dios llama a Samuel? ¿Verdadero o falso? Pregunta C. ¿Samuel confunde la voz de Elí con la voz de Dios? ¿Verdadero o falso? Y D dice, Elí dice, ¿es Dios el que te llama? Cuando vuelva a hacerlo, respóndele, estoy muy cansado y me tengo que ir a dormir. ¿Le habrá dicho eso? ¿Verdadero o falso? Ya, entonces, la primera tarea es descubrir si son verdaderos o falsos de acuerdo a lo que viste. Y la segunda tarea es las falsas, transformarlas a verdaderas. A ver cómo quedarían, ¿ya? Y eso lo puedes hacer en tu cuaderno. Segunda tarea, dice, las personas que más nos quieren nos dan consejos para que crezcamos, para que aprendamos y seamos mucho mejores. Nuestros padres, abuelos, tíos y profesores quieren nuestra felicidad. Lógico, igual que Dios. Cuando alguien te llama la atención, no es porque tú le caigas mal o porque no te quieren. Todo lo contrario, es porque te quieren y te quieren ver feliz, ¿ya? Y necesitan corregir aquello que tú no estás haciendo bien. Ahora dice, escribe en tu cuaderno, ¿qué consejos recibes que te ayudan a crecer? ¿Ya? ¿Qué consejos recibes que te ayudan a crecer a lo mejor tanto en estatura como persona? También se refiere a los valores cristianos. Nosotros aquí estamos aprendiendo a amarnos los unos a los otros, ¿cierto? A ser solidarios, igual como lo indica nuestro colegio, ¿ya? En la libreta tú ahí sabrás todos los valores que se requieren de un claretiano, ¿ya? Y que son valores que salen de nuestra Biblia. No es un invento de los seres humanos, ¿ya? Entonces, después que respondas todo esto, vamos a lo siguiente. Oye, ¿sabías qué? Mira, vamos a descubrir algo nuevo ahora, ¿ya?
Si tú quieres lo puedes escribir en tu cuaderno porque son palabras ya que vamos a ir aprendiendo y ocupando a lo largo de todas nuestras clases de religión, ¿ya? Si no se ocupan más ahora, las vas a ver también en la Biblia y mientras avanzas de curso vas a ir profundizando más en estos temas y es importante que tú vayas aprendiendo este vocabulario nuevo. Mira, dice, ¿sabías que la palabra profeta es griega y significa hablar en el nombre de? Por tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Es su voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo. Por tanto, tiene doble finalidad, anunciar y denunciar. ¿Ya? ¿Anunciar qué cosa? La buena nueva, la palabra de Dios. Y denunciar todo aquello que no está bien. Denunciar los atropellos, denunciar las desigualdades, denunciar todo aquello que está mal, que no está en el camino de Dios, ¿ya? Entonces, esas son las dos finalidades de un profeta. Por eso muchos pensaban que Jesús era un profeta, porque él venía a anunciar y denunciar, hasta que se dieron cuenta que era más que un profeta, que era el Hijo de Dios, ¿ya? Y también es importante pensar y saber que todos estamos llamados a ser profetas, ¿ya? Ahora, en este mundo tan congestionado, ¿cierto? Donde estamos bombardeados por la tele, por las noticias, por el internet, ¿ya? Que no está mal, es importante estar conectados con todo el mundo, ¿cierto? Sin embargo, todas estas interferencias no nos hacen escuchar la palabra de Dios. Ya, Él nos llama, nos habla y nos dice cosas importantes, sin embargo, por este ruido mundial, muchas veces no lo podemos escuchar. Entonces, es a través también de la clase de religión que podemos escuchar a Dios. Solo es cosa de cerrar los ojos y escucharlo atentamente. ¿Ya? Te invito a eso, a escuchar a Dios. Bien, ahora, ¿cierto? Lo que esto es importante al final de cada clase, es importante que tú vayas reconociendo, te autoevalúes, vayas reconociendo cómo tú vas aprendiendo. No es solamente la profesora la que te tiene que evaluar, es importante que nosotros también vayamos revisando tu proceso, ¿ya? Pero también es importante que tú descubras cómo tú vas aprendiendo, ¿ya? En el número 1 dice entonces, ¿qué he aprendido? ¿Ya? Siempre uno aprende algo y te das cuenta que hay una llave, porque cualquier aprendizaje que tú tengas te abre muchas puertas, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendí hoy día? ¿Qué aprendí sobre los profetas? ¿Qué aprendí sobre Samuel? ¿Conocí a Samuel o lo conocí recién en esta clase? ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendí hoy? La otra pregunta, la número 2, ¿cierto? ¿Cómo he aprendido? Todos tenemos distintas maneras de aprender, ¿ya? Todos tenemos distintas maneras de aprender. Algunos aprendemos escuchando, otros aprendemos viendo, otros leyendo, subrayando, en fin, cada uno tiene su método de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? O a lo mejor tuviste que escuchar nuevamente la clase o captaste inmediatamente la idea. ¿Ya? ¿Cómo he aprendido? La pregunta número 3 dice, ¿para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿Me sirve para algo?
o la verdad que todavía no descubro para qué me sirve, que también es válido. A lo mejor en esta clase no lo descubriste para qué te ha servido, pero a lo mejor en la otra clase sí lo vas a ir descubriendo, ¿ya? Es importante que tú hagas este análisis siempre en cada clase, porque es la única manera que tú vas a ir descubriendo tus propios aprendizajes, ¿ya? Y la última pregunta dice, ¿en qué otras ocasiones puedo usar este aprendizaje? ¿Lo podré usar en otras ocasiones? ¿En cuáles? ¿Ya? ¿En qué otras ocasiones yo puedo usar lo que aprendí hoy día? ¿Te das cuenta que esto está relacionado, la número 4 con la número 1? Porque si tú aprendiste lo que dijiste, vas a saber en qué otras ocasiones puedo usar esa información. ¿Ya? Entonces es importante que hagas este proceso. A lo mejor de a poco vas a ir de a poco descubriendo al tiro ya la otra clase, vas a responder claramente la pregunta 1. Después la 2, la 3, la 4, hasta llegar a una metacognición, una escalera completa, ¿ya? Eso es lo importante, que vayas avanzando, no retrocediendo lógicamente. Vamos. Y también vamos a descubrir cómo me sentí en esta clase, ¿ya? Que no es menor, porque los sentimientos influyen mucho en cómo yo voy a estar más concentrado en la clase. Si estoy alegre, ¿cierto? Hoy todo fluye y puede haber un aprendizaje oportuno. Si estoy pensativo, también, porque esta clase te tiene que llevar a pensar más allá, ¿ya? Pero si te sentiste enojado o enojada o triste, la verdad es que uno está más pendiente de esos sentimientos que de aprender. Entonces, por eso es importante que tú reconozcas cómo te sentiste en esta clase. ¿Te sentiste alegre? ¿Ya? Porque te gustó la clase, te gustó el video, o porque te diste cuenta que estás aprendiendo. Entonces uno se siente alegre, ¿cierto? Cuando va pasando etapas. ¿Te sentiste pensativo o pensativa? ¿Te dio mucho que pensar eso, cómo Dios elige a los profetas? ¿Ya? ¿O te sentiste enojado o enojada porque algo pasó que te hizo sentir enojado o enojada? Ahora es válido también si tú dices, yo me sentí alegre, pero también me sentí pensativo. O sea, me sentí de las dos formas, que también es válido, ¿ya? También puedes dibujar dos caritas. Lo que me parece importante e interesante es que tú vayas descubriendo cómo te sientes, ¿ya? Ahora, resumiendo lo realizado, ¿cierto? En la primera parte respondimos a la pregunta, ¿qué sabemos sobre Jesús? ¿Verdad? Y eso, si no lo has hecho aún, te invito a hacer ese ejercicio, ¿ya? ¿Qué sabes sobre Jesús? Anotarlo en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final de año, lógicamente, lo que tú sabías ahora, a fin de año eso va a ser mucho más, ¿ya? Ahí vas a tener que llenar un cuaderno completo con todo lo que aprendiste sobre Jesús. También vimos, escuchamos y analizamos. ¿Qué vimos? Un video. ¿Sobre quién? Sobre Samuel, un chico que escucha a Dios, ¿cierto? Vimos, porque había que ver el video, lo escuchamos también y analizamos con las preguntas que después respondimos de verdadero o falso, ¿ya? Y también logramos descubrir a través de esto cómo hay personas que nos dan consejos, ¿cierto? Oye, y descubrimos este llamado, cómo Dios nos habla, cómo Dios llama, ¿ya?
y nos llama desde pequeños, porque acordémonos que Samuel no era una persona adulta ni adulta mayor, ¿ya? También en el ¿Sabías qué? Descubrimos el significado de la palabra profeta, ¿ya? Que quizás alguna vez lo habíamos escuchado, pero no sabíamos cuál era su significado más profundo. Ahora que descubrimos, ¿cierto?, este significado, ¿ya?, de la palabra profeta, también la podemos aplicar con mayor razón ahora. Ahora ya sabemos cuál es su significado, por lo tanto, cada vez que veamos esa palabra profeta o escuchemos el nombre de algún profeta bíblico, vamos a saber de qué estamos hablando. Y también nos autoevaluamos lo que aprendimos con esta escalera de la metacognición y autoevaluamos nuestros sentimientos, que no es menor, ¿ya? Porque muchas veces depende de nuestros sentimientos cómo nosotros respondamos a la clase. Si estamos alegres, ¿cierto?, vamos a hacer las tareas con entusiasmo. Si estamos pensativos, también es importante en esta clase porque esta clase llama a la reflexión. Y también si nos sentimos enojados o tristes, eso nos juega en contra en la clase. ¿Por qué? Porque vamos a estar más preocupados de por qué nos sentimos enojados o por qué nos sentimos tristes y no vamos a alcanzar el 100% de aprendizaje. Por eso es importante que tú descubras cómo te vas sintiendo. ¿Ya? Ahora vamos a terminar, ¿cierto?, con una oración de una manera distinta, ¿ya? Sabemos que la oración es una comunicación con Dios, ¿cierto?, de manera personal. ¿Cómo yo me comunico con Dios de manera personal? Ya es como comunicarme, como cuando converso con un amigo. También sabemos que hay una comunicación colectiva cuando estamos en la clase todos juntos, ¿cierto? Oramos, rezamos, pero también hay una instancia donde tú lo haces en forma personal. ¿Y tú sabías que cantando también nos comunicamos con Dios? Dicen que el que canta ora 2 veces, ¿ya? Entonces, a través de las alabanzas, de la música, también nos estamos comunicando con Dios. Entonces, en esta clase vamos a terminar con una canción. Ahora te invito a escucharla. Al pueblo desobediente les dio un mensaje para hacer saber lo que él quería. Eran profetas, oh, eran los profetas, oh, profetas, oh, eran los profetas, oh.
¿Te gustó la canción? ¿Viste cómo está relacionada con lo que hicimos, cierto? Sobre los profetas, ya que ellos escuchan esta llamada de Dios y sobre todo esta llamada a anunciar y denunciar. Entonces, para terminar con esta oración, vamos a pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos permita escuchar su voz, que nos permita escuchar su llamado y sobre todo a responderle: habla, Señor, que tu siervo escucha, porque muchas veces hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Entonces le vamos a pedir al Señor que nos permita escuchar su llamado, que nos permita escuchar su voz. Le vamos a pedir por nuestra familia, ya para que todos estemos bien. Pidámosle por el mundo, por la salud de todo el mundo, para que esto pase, que nos permita seguir cuidándonos, que nos permita estar bien. Sabemos que Él nos acompaña, que está con nosotros. Y pidámosle también, ya, para que sigamos aprendiendo de su palabra. Amén. Digámosle a la palomita que lleve todos nuestros mensajes, ya, nuestras ilusiones, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras preocupaciones, se las lleve al Señor. Amén. Bien, niños, ya llegamos al final de la clase, ¿cierto? Ya nos despedimos de Dios. Vamos a pedirle a este Jesús ya que nos acompañe. Vamos a seguir sus huellas, así como las ovejitas están siguiendo a Jesús, así Él nos invita a seguir sus huellas. Y que Dios nos proteja y nos bendiga. Amén.